Me gustaría comenzar este relato en el mítico Museo de San Miguel de Azapa. En este museo se refugia la más antigua forma de tradición cultural en la provincia de Arica y Parinacota. El objetivo de este trabajo no es otro que el de distinguir la tradición y la identidad como una forma de expresión cultural, buscando así representar contextualmente y de una forma lúdica la funcionalidad de la expresión cultural de identidad en las formas sociales de tradición. De esta forma exploraremos antropológicamente en lo simbólico la forma de creación de tejidos aymaras desde la trasquila de la alpaca hasta la exposición de estos tejidos en muestras regionales y de interés cultural. Para esto realizaremos un viaje de 10 kilómetros desde el poblado de Guayatire hasta el caserío de Idalia Lázaro, artesana indígena aymara, en quien realizaremos esta exploración etnográfica. Si vemos el concepto Urakpacha en la cosmovisión aymara, está compuesto fundamentalmente en dos palabras: Uraki, que significa tierra o territorio, y Pacha, que significa doble, fuerza o energía con deidad natural, en acción, en movimiento. Dale. A ver, cuéntame, ¿de qué se trata este proceso de la lana? Este proceso de lana, en este minuto estoy preparando la lana para hacer el hilado, se llama escarminado. Escarminar la lana bien limpiadito con todas esas mugres que hay que sacarla para que quede bien, pues así como ya no saqué esta parte, ¿ves? Ya quedó mejor de lo que estaba, ¿ves? Después se hila. Una vez hilado vamos haciendo el hilado de 2 hebras, después se tuerce, se lava y después echa al tejido, cualquier tipo de tejido, sea en telar, palillo, crochet, como uno quisiera hacer. Pero este es el proceso del escarminado de la lana para hilar, preparar, limpiar, ¿ves? Limpiar todo. Ese amarillento tengo que sacarlo para que quede bien la lana. Cuenta la leyenda que en el imperio inca existía una pequeña ave, el cual era el oráculo del inca, capaz de predecir el presente, el futuro y el pasado. El Inti. Las plumas del Inti adornaban la corona inca. Relacionando los conceptos de identidad y simbología, tomaremos el caso de esta pequeña ave, el colibrí ariqueño, el cual está en vías de extinción. Como una forma de identificar el ciclo natural de migración del colibrí hacia las quebradas altiplánicas, durante el mismo periodo de tiempo en el que las culturas aymaras del norte de Chile realizan su migración a las zonas altiplánicas para efectuar la trasquila de sus animales y tener así materia prima para realizar sus tejidos durante el año. Nosotros lo empezamos a monitorear inicialmente en conjunto con el SAC desde el año 2003. Empezamos con alrededor de, para esa época ya, de 1500 ejemplares, los cuales al día de hoy no hay más de 500 ejemplares, lo cual pone a esta especie en grave peligro de extinción. Por eso nosotros hemos trabajado en formar un sistema que son una micro red o micro reserva, ¿no es cierto?, que son verdaderas islas donde
reproducimos, ¿no es cierto?, o intentamos reproducir ejemplares de picaflor de Arica. La gran pérdida o disminución de ejemplares o su amenaza se debe principalmente a la pérdida de hábitat, y esto tiene que ver con la transformación del uso suelo, del suelo nativo, que pasa a ser suelo agrícola, donde se ha perdido gran parte de la vegetación nativa. Esta especie es una especie que es bastante rústica, por decirlo de alguna manera, y por tanto tiene mucha tenacidad al sitio, tiene también tiene mucha relación con algunas especies de la zona, especies nativas, como el caso del chañar, donde esta ave inicia su periodo de reproducción junto con el periodo de floración del chañar. Eso es más o menos como en agosto, están sincronizados. Y por tanto, obviamente, lo que le pase a la flora nativa va a influir sobre el picaflor de Arica. Por tanto, esa es la gran amenaza que tenemos hoy en día. ¿Cuáles son los procesos migratorios del picaflor dentro de la región? O sea, en invierno, por ejemplo, en esta fecha se encuentra más cercano a la costa, en Caltavítor, en el Valle Azapa. La verdad, mira, hay investigación al respecto, y un poco como conversamos el otro día, se sabe mucho del picaflor, pero también se sabe poco del picaflor. Hay muchas cosas que todavía hay que investigar, y todavía hay mucha información que levantar respecto a esta ave. A ver, lo que se piensa es que el picaflor en invierno migra desde zonas más bajas, ¿no es cierto?, hasta la pepuna. Es una hipótesis, ya todavía no se tiene certeza de eso. Se piensa aquello porque en invierno, cuando se hacen estimaciones poblacionales y se monitorea la presencia de picaflor, se ve una clara disminución de ejemplares respecto a los monitoreos que se hacen, por ejemplo, en verano o en ya a partir de agosto. Ya en otoño hay una clara disminución. Por tanto, todavía no se tiene certeza. Se piensa así de que va a lugares de pulmonar. Y eso tiene que ver un poco con las floraciones. O sea, a la medida que hay disponibilidad de alimentos, vamos a tener mayor presencia del ave en la región. Por eso les decía un poco que estaba sincronizada con la floración del chañar. Es decir, cuando el chañar florece, que eso se da más o menos en agosto-septiembre, hay mayor presencia del ave. Ya. Oye, y cuéntame, ¿esto se hace inmediatamente después de terminar de trasquilar al animal o se espera un tiempo? No es necesario esperar. Uno puede sacarlo inmediatamente o como también lo guarda la lana, dependiendo del tiempo uno deseado. Ya. Sí, no tiene ni un detalle de que hay que trabajarlo al tiro, que se puede echar a perder, no. Oye, ¿y la lana en un tejido, por ejemplo, cuánto tiempo dura? ¿Su vida útil más o menos de cuánto? La lana tejida sí puede durar años, pues, dependiendo del tiempo. En una chaleca, por lo menos, si tú te cuidas, más de 2 años. Oye, y yo tengo los datos de que habían ciertas familias en Putre y en Socoroma que guardaban los tejidos. El Pedro Pablo Mire me contó eso. Que habían personas que guardaban los tejidos de generación en generación. Guardan para saber cómo era el tejido, de cómo empezó desde ancestralmente, entonces para mostrar, pues. Ya. En tradición, pues muchas veces, ejemplo, en mi caso, ¿para qué voy a mentir yo? Porque tampoco me gusta ser mentirosa. Que yo me vine muy niña, no aprendí mucho en el tejido de las saltas, qué sé yo. Pero ya ahora estoy pillando a poquito. Esto tenía que yo aprender de niña. Si yo estaba al lado de mi madre, yo había aprendido, pues esos saltas que se trabajan en aguayo ancestral, pues el tejido ancestral, no los otros tejidos que están haciendo. Ese es otro tipo de diseño que yo no diría salta, eso diría un diseño, ¿no? Porque salta se trabaja de otra manera. Pero también con ese mismo escogido se escoge colores combinados de varios colores, se escoge y luego se pone el castellano, como se dice, portalizo, y en aymara se dice iliagua. Se pone varios tipos de iliagua para poder sacar ese diseño. Puede ser diferente diseño innovado, como también puede ser ancestral. Ya, y tú tenés, por ejemplo, antecedentes de que en ciertos pueblos, ciertos ancestros tenían algunos diseños. Por ejemplo, en Guayatire, ¿existía un diseño así especial de la zona de Guayatire?
Mira, palabra que no sabría explicar ese mucho, pero sí había un diseño que mi madre decía unaira, es como un ojito, ¿ya? Eso se hace dependiendo de la cantidad de lana. Para más grande, el ojito más grande es más cantidad de hebras de lana urdida. Ahora, si usted quiere hacer chico, más poco. Ahora, después hay otro, como tipo colibrita, ese se hacía de menos cantidad todavía. Ya ese no sale ojito, sino que son como tipo zigzag, una cosa así. Eso es lo que... Bueno, yo más adelante le voy a mostrar eso, porque en mi madre tengo una guaya en la mano de mi mamita, lo voy a mostrar, y ahí usted lo va a ver cómo era el tejido. ¿Y qué significaban eso? Nunca me dijo ella qué significaba eso. No. Lo único que era para mí es un ojito. Yeah. Ese ya sé ya, es un significado que es un ojito. Que en aymara es un naira. Yeah. Naira es ojo. Sí. Uno cuando va a la ciudad no te interesan las culturas. ¿No? Yo ahora estoy retomando cómo es la cultura, cuál es la cultura. Si yo cuando vine acá a Arica te le diría yo las cosas bien claras, nunca me gusta el rodeo. Yo no sabía hablar castellano, pues. Imagínate si mi madre era aymarista, ella era muy linda en parte, pero nunca ella hablaba castellano conmigo, siempre pura aymara. Y lamentablemente que yo nací en Guayatire, pero de meses de nacido me llevaron a Esquiña, pues. Entonces en Esquiña hablaban castellano, pues. Y ahí aprendí puro castellano nomás, pues. Entonces yo entendía así lo que ella decía, el significado de las cosas que me estaba diciendo. Y ella también entendía lo que yo decía en castellano, hacía las cosas. Entonces así nos conversamos, ¿no? Nunca tuvimos detalle, problema, pues. Pero yo ya cuando crecí me vine a dar cuenta en una cosa de que mi mamá siempre hablaba aymara acá en su casa, con mis hermanos mayores hablaban, y yo miraba lo que hablan, no sé lo que está significando, no sé lo que están hablando, pero nunca me tomó importancia para eso. Pero después me di cuenta, ya tenía 22 años, mis 2 hijos, me di cuenta que esa chica no aprendí la lengua de mi mamá. Mañana pasado mi mamá se va y se lleva todo lo que tiene su conocimiento y yo voy a quedar sola a la izquierda. Ah, no, ya tengo que aprender esto. Y así fue como aprendí la lengua aymara, después de 22 años. No me fue, y tampoco voy a sentir vergüenza de decir esto, porque para mí fue muy bonito recuperar lo que se estaba perdiendo de mi mamá. Pues. Fue muy bonito, yo me siento orgullosa de haberlo recuperado, la cultura, sobre todo la lengua, más que nada. La cultura y los quesos de los animalitos también algo aprendí, tampoco no voy a decir que no. Sí, aprendí cómo esquilar, porque tampoco sabía pues, cómo se esquila, cómo se amarran los animales, cuáles son los señales que lleva, de qué manera se pone. Todo eso empecé a recuperarlo cuando, si no hubiese tomado en cuenta eso, lo había perdido. Pero sí lo recuperé. Pues. Y me siento orgullosa, pues, ojalá uno de mis hijos que tengo aprendieran lo que yo tengo en mis conocimientos para que no se perdiera de mi madre. Pues. O sea, en mi caso, que todavía estoy luchando de querer recuperar la ropa de mi ancestro, que es de mi bisabuela, el axo, que en aymara se dice urco. Ya me gustaría ponerme esa ropa. Estar en una parte con esa ropa presentando como pueblo Guayatire. Porque yo con otras compañeras hemos tenido detalles. Y decían, no, si el axo también se usaba. No, no se usa, me dijeron. No, sí se usaba. Porque yo no fui tonta, yo siempre empiezo a investigar las cosas, cuáles, cómo eran. Entonces después en una de esos, una abuelita que en paz descansara ya, le dije, ¿se usaba o no se usaba acá en Guayatire? O en Bolivia no me usaba. Le dije yo, no, me dijo, urco siempre había en todos los lados. Y yo no sabía el nombre de axo, yo sabía urco nomás. Siempre había, pero lo malo que es difícil hacer, por eso nosotros en Bolivia cambiaron, por el hecho que cuesta hacer, cambiaron en pollera y más fácil hacer la pollera, pero también es de lana, igual que el urco. ¿Ya? Más rápido hacer y cambiaron. O sea, en Bolivia innovaron la pollera desde urco. Entonces también nosotros, nuestra gente indígena, pensaron y cambiaron también ellas su ropa. Y la única parte que no ha cambiado su ropa se mantiene es el colchane. ¿El colchane? Claro, mantiene todavía el axo, pero no es uso diario. No lo hacen como antes. Antes se usaba el urco.
Para fiesta era otro color, supongo, y para trajín yo creo que tenéis otro color, no sé, pues era la misma. Además podría decir que sí o no, pero yo me imagino yo. La única parte que me empeñaron la ropa urco, ancestral. Pero, por ejemplo, acá todo lo de acá, porque aquí en Parinacota, Guayaquil, ya no está usando urco, pues era nomás. Pues. ¿Desde qué fecha decís tú que cambió más o menos? Mira, mi madre dijo que eso había cambiado cuando ella era más o menos entre 10, 11 años. Cuando ella tenía 10, 11 años, o sea, hace como 90 años. No, a ver, sí, más o menos. Porque 90 ya años, como 90 años, por 79 se fue mi mamita, 20 años fallecida, sí, casi 100 años, más o menos. Se perdió la ropa ancestral. Ya, entonces explícame ahora qué es lo que estamos haciendo. Mira, en este minuto yo estoy tratando de preparar la lanita para hacer un poquito de, como tipo madejón en pura lanita, para empezar el hilado. Porque este también adquiere su ciencia cómo empezar el hilado, no es llegar a pescar la lana y hilar, no, también tiene su método. Vamos a hacer un lado. Entonces yo voy a preparar, mayormente le gusta hacerle como un tipo madejoncito a la gente, pero yo prefiero enrollar en mi puñeta. ¿Ves? Es el hilado. El hilo que va saliendo de la lanita, usted vio, esa lanita esponjosa ahora se convirtió en un hilo ya, ¿ves? Pero este tiene diferente manera el hilado, ¿sí? Este es delgadito, uno puede hilar un poco más intermedio, más gruesecita, y otro que se puede hilar más grueso todavía. Depende uno cómo lo quiere tejer. Ahora, por ejemplo, para el hilado de... O sea, para el tejido de una chaleca ya tiene que ser grueso. No, este finito. Este finito sale lindo el trabajo, pero se demora mucho el tejido, el hilado, todo. Yo estoy hilando para un chal, para tejer un chal fino. Depende también uno el hilado que haga, después uno lo puede lavarlo, lo puede teñirlo, como en la lana o en la prenda. Puede tejerlo tal como está. Acá Martín Pesicilla de Chico de Cruz Lorachi, Ambar Pasmar, en Guadalupe. Se le hace el estirado uno parejito, después lo pasa a sobar con el dedito para que quede bien torcedito, que pierda, o sea, si uno lo pasa así como yo sobándolo, se pierde todas las puntitas para adentro. Y si yo suelto el hilo, no, pues no se pierde. Queda con las mechitas paradas. Eso lo hace uno para que esas mechitas que están paradas se pierdan con el mismo torcido que va de la lana. ¿Ves? Se ayudaban de esta manera. Minca. Minca significaba, era, tú me ayudas, yo te ayudo. Minca. Era como un concepto de recíproco, ¿no? Claro, una cosa así. Tú me das algo, tú me... Sí, también se puede hacer. Porque la minca en los primeros, entre octubre y noviembre tiene que hacerse. Sí, es de minca, sí, porque sobre todo acá en precordillera en la sembrío. En la cosecha también, en mayo. Pero, en ejemplo, claro, en la lana, en la cosecha de lana sí, pero en octubre y noviembre también. Ahora, en precordillera más en trabajo de seques y sacar seques también. También tenían minca ellos, porque si no, no avanzaban. A veces ya hay que hacer larga la sequía, poner cortito. Entonces se necesita gente. Y como no había plata, por eso la gente más trabajaba con minca nomás. Y no, pues contrata, paga, listo, chao, pues. ¿Entiendes? Eso era minca.
tiene que torcerse así. Pues. ¿Eh? Ese es el torcido. Este es el torcido que tengo que hacer después, cuando ya termine de hilar eso y lo otro queda en este torcido. Entonces ahora yo lo tengo uno solo. Eso se va a hacer torcido. Y ahora mira, ahí tengo la lana en este minuto. Allá lo tengo, este está torcido ya. Ya te va a hacer ver al tiro cómo va a quedar la lana torcida. Cuando ya está terminado, listo, ahí tengo muestras, por eso dije en el colorado. Estoy haciendo el tramado para esto. Este es el terminado ya, está torcido este. ¿Ves? Esto. Es un madejón, como este tengo que preparar eso, una vez que esté torcido, así tengo que preparar y luego lo lavo. Cuando ya está lavada, dentro al urdido del tejido. Ese sería el primer proceso, primero, segundo, tercero, esta es la cuarta. O sea, la quinta, porque el lavado sería la cuarta. Hombres y mujeres hilan y tuercen la lana con un uso de madera, compuesto de varilla y tortera. A excepción de algunos paños, el arte de tejer es un dominio femenino. El variado campo de trenzado, en cambio, es un ámbito masculino. Tejidos y trenzados cumplen funciones específicas en la tradición aymara. Las mujeres tejen bolsas sencillas para llevar o guardar productos, o de diseños complejos para uso ceremonial, cobertores o frazadas, mantos, adornados a los costados a los niños, una carga en la espalda o cubrir mesas y atados rituales. Incuña, de similares características, pero de tamaño menor, también para uso ritual, ponchos o mantas, el vestido tradicional, de color café o negro, fajas o cinturones, de diferentes colores y diseños. Pero pensemos un poco cómo la forma del movimiento cultural se nos muestra. Pensemos principalmente en el contexto cultural. El elemento cultural de fabricación de tejidos es traspasado de generación en generación. Pero en el caso de las mujeres, el empezar a temprana edad es parte importante de sus procesos de socialización comunitaria. Para la cultura aymara, el dominio de la textilería, en mayor o menor grado, constituye un parámetro válido para calificar la capacidad de la mujer al enfrentar su rol de adulta en la comunidad. Cada proceso textil está ligado al ciclo vital femenino y va desde los diseños más simples a los más complejos. Enhebrar uno por uno el portalizo. Este se dice portalizo, o liso como lo llaman. En la aymara se dice yagua. Entonces hay que enhebrar las dos partes, una en una. Tú me dijiste al principio que habías empezado a tejer a los 6 años, o sea que te habían enseñado a tejer. Hilar a los 6 años. A los 6 años te enseñaron a hilar. Sí. Y luego con 8 años, más o menos, 7 o 8 años, sí. Tejí una chalequita para mí, de lo que me dio lana mi madre, hilé, y como ya era lo suficiente, me dijo, ahora tenía que hacer toda la chaleca. Tejí la chaleca, en palillo. Y después que ya estaba listo, lo armamos, ella vino, lo tiñó la chalequita en color fucsia, era bien bonita, de lana de ovejas, no alpaca. Muy bonito. Esa chaleca era un regalona mía porque me costó el sacrificio de mi manito como lo hice. A los 10 años ya me fui
de mi pueblo a Chapiquín a estudiar, me mandó a estudiar, así que no, ya no trabajé más con el tejido, ni en telar, ni siquiera en palillo, nada, ni hilado, porque ya estaba en la escuela. Tenía en vacación, sí, pero no tomaba tanto asunto el trabajo de la lana. A pastorear, no, pastoreaba, después ya me iba al Guam, hasta que al final ya cuando tenía mis 14 años ya me vine para acá. Ya dejé todo atrás, nada de hilado ni una cosa acá, ya tomé otro tipo de trabajo. Ya seguí así, pero luego tomé esto al fallecer mi madre, el año 1994 falleció ella. En 95 tomé el rumbo de cómo trabajar esto, porque vi la alfaja con lana, cómo va a estar así, perder esto, no puede ser esto, sí. Trabajando con el hilado, hilando, vendí lanas hiladas, trabajaba tejiendo gorritos, guantes, medias, así. Y después fue como gané un proyecto y gané estos telares. Y así es como aprendí cómo enhebrar, me costó harto, sufrí mucho para poder aprender a enhebrar lo que estoy haciendo en este minuto. Esto no es tan fácil. Fácil es hacerlo, pero hay que saberlo llevar el punto. Yo puedo pescar cualquiera, eso es lo que había hecho. Yo pesqué cualquier hilo, llegué, enhebré, no me apunto y yo caí. Cuando voy a empezar a trabajar no era nada así. Me costó 3 días. Pero gracias a Dios me siento orgullosa de haber aprendido sin ayuda de nadie. Eso es lo que más me vale a mí. No pedí ayuda a nadie. Aprendí por mí sola en los tejidos, en los telares, en el tejer, igual urdir, igual. Así como a veces me salía un poco más grande, un poco más ancho. Y así fui aprendiendo. Yo hasta donde yo pueda voy a seguir trabajando con esto. Hasta donde ya no mismo pueda voy a dejar. Voy a seguir luchando. A pesar que mis hijos me dicen, ya no trabajé más, descansa. Pero yo no veo así, pues. Soy gente de trabajo, no soy gente de sentarme en casa, mano cruzado ahí. Me muero de pena, pues. Me enfermo. Sí, ya me ha pasado una vez eso. Sí, no. Chuntata, sí, no sé qué significa en castellano chuntata. Nunca lo supe, nunca lo pregunté también. ¿Se da cuenta? No puedo. Mayormente la gente me dice a mí, oye mujer, si ya sacaste todos tus hijos, ¿y para qué trabajar? Tú estás sentado descansando, tranquilo, andar paseando por aquí y por allá. Sí, con los diseños, por ejemplo, nuestros viejitos saben muy bien hacer sus saltas. Yo lo aprendí de mi viejito. Los de ahora nosotros no sabemos hacer esas saltas que realmente se hacen. Yeah. En cambio, en otras partes han enseñado a sus hijos, en Perú enseñan desde chiquitos, aún están acá, ¿no? Para acá flaqueamos en eso, los papás no enseñamos a los niños. Hace 2000 años, la piedra y la tierra tomaban esta forma. Hace 2000 años existían de esta manera, en sus caseríos al interior de Arica y Parinacota. De esta manera se retrata en el Museo San Miguel de Arica. De esta forma se organizaba socialmente los caseríos aymaras hace 2000 años. Ir a la casa de Dalia fue como admirar teóricamente toda la estructura funcional visual que he aprendido en estos 2 años de maestría. Ir a la casa de Dalia era como ir un poco a lo desconocido, a encontrarme con la verdadera cultura, con la verdadera razón de este trabajo y de toda esta teoría inmensa. Esta es la casa de Dalia. Como pueden ver, tiene la misma forma que desde hace 2000 años. Techos de paja brava, de piedra, de adobe. Es, en definitiva, una organización de mundos, materiales, espirituales y biológicos, elementos que conviven y conversan, existiendo una relación de correspondencia recíproca en el ecosistema y en la naturaleza. Aini.
Urakpacha es entonces, y visto de esta forma, como una conjunción de deidades de la Pacha en movimiento. Pone las dos rodillas apoyándose en su cuerpo. Eso. Y toma la lana. Ahí dale vuelta. Eso, listo. Estamos a la lado. Gracias, Señor. Parece que solito se dio vuelta. Y no lo vas a soltar, ¿no? No lo vas a soltar, hijito. También está con sana esta porquería de inyectar, ¿viste? No, ya. Ya, no importa. Los pueblos andinos toman el territorio como el mundo y el alma y el crecimiento como objetos de amor y lucha. La visión del indígena sobre el territorio es que el hombre pertenece a la tierra. Todas las cosas están relacionadas entre sí, como la sangre une a un linaje y el parentesco en una cultura. Danos el pan de nuestro cada día. Perdona nuestras ofensas, perdonamos las que nos ofenden. Danos el pan de cada día. Tú sabes todas las cosas de mi necesidad, Padre amado. Ayúdame, Señor. Que mi mano esté fuerte, esté esquila. Que también el amigo que está acá, que le vaya bien en su trabajo. Por eso estamos haciendo esto, Señor. Tú que conoces tu agilidad, las almas benditas que tú sabes esquilar, préstame tus manitos para yo salir rápido con esta esquila. Amén. Entonces, no solo nuestra preocupación debe estar en el deterioro de nuestro hábitat o en la extinción de una especie, como es el colibrí eriqueño, sino que desde la creación de los estados latinoamericanos, el incremento de las políticas de inquisición y etnocidio que afecta a las culturas indígenas han establecido una forma condicionada de visión cultural, subyugando el diálogo cultural a simples procesos de imposición del capital por sobre el contexto cultural de diálogo y desarrollo comunitario. Eso quiere decir que si se quiere pensar libre y sosteniblemente, debe de ser replanteado los paradigmas tradicionales de competitividad que proporcionan la depredación del ecosistema por un sistema convencionalmente biótico o de autopoiesis biológica. Los pueblos andinos, principalmente el pueblo quechua y aymara, no solo poseen una consubstanciación por tradición a los sistemas biológicos o ecosistemas, sino que desde la misma cosmovisión, al tejer en el entramado del arco iris, Curmi, Saminaca, reflejado en la textilería andina, hacen eco de la autopoiesis biológica. Hacen el tejido configurado de los Andes, en donde las fibras principales está la deidad andina, es decir, dan un sentido vital al complemento de la dimensión espiritual, material y biológico, social y político. A este tramado tetraléctico se denomina Urakpacha, tierra de las deidades de la Pacha en movimiento. La forma entonces en cómo vemos y valoramos la cultura tiene como objetivo principal reconocer las diferencias del otro, en esta otredad en el cual se expande nuestra visión y contexto cultural. Es en estos juegos de roles en los cuales las estructuras sociales dialogan entre sí y la construcción híbrida de nuestra cultura como la conocemos toma forma dentro de los parámetros de nuestra exploración. Pero ¿qué vemos cuando hablamos de identidad? Vemos sin duda un conjunto de asimilaciones sociales que van produciendo adaptaciones sociales, tendientes a formar y estructurar una forma diferente de realidad cultural. Esta realidad, producto del diálogo cultural,
nos delimita nuestra forma de acción social y debe ser entendida como una analogía sistémica de lo que el hombre denomina cultura. Debemos entender entonces que nuestra cultura es la cultura del movimiento, que toda relación es producto del raciocinio cultural superior que busca la identidad primaria de cada uno de sus elementos, y es esta identidad lo que marca la forma de estructuración cultural. Para esquina. Siempre en cruces, para que aprendas para otra oportunidad. Ya, porque ahí no se hiere el animal. No. ¿Tienes más fuercita? Como todo contexto social humano, la cultura debe ser guiada, es establecida, debe ser cuidada y protegida, entendiendo el sinónimo de pureza cultural, no como una forma de ideología, sino más bien con un sentido de realidad social que aspira a la santidad cultural. Pero evaluemos en primer lugar el diálogo antropológico que producen en la cultura. Pensemos en la forma de cómo estructuramos nuestro sentido de pertenencia por medio de la tradición. Teniendo en consideración este planteamiento, intentemos llegar un poco más allá. En los procesos de globalización, el concepto de raza está profundamente ligado a lo relativo, a la nación. Esta forma coherente de ligar contexto, nación, con la forma, raza, nos muestra a una estructuración cultural muchas veces inestable. Es muy parecido a definir la raza o la nacionalidad en un espacio-tiempo definido, los cuales no es posible, pues nuestras sociedades, sobre todo las actuales, pertenecen a una hibridez cultural. El pueblo aymara, sobre todo en la zona del norte de Chile, de alguna forma se define aymara por una asimilación cultural de grupos étnicos diversos, a las tradiciones culturales de un pueblo que era extraño y que luego pasó a ser propio. Esta forma de ver la tradición nos supone que los movimientos culturales no son otra cosa que la asimilación de una identidad cultural. Estos tejidos forman parte de un complejo organigrama cultural y social, en los cuales la identidad es la forma central de interpretación y un puente que une lo visible con aquello que permanece oculto en la estructura de lo que denominamos cultura. Cuando era niño, mi abuelita contaba muchas historias sobre su pueblo aymara, historias que fueron pasando de generación en generación. Cuando fui adulto, entendí que la necesidad del hombre es tener raíces que trasciendan su siglo. Es una necesidad casi biológica. Es por esto que logré comprender que la realidad y la memoria son procesos que conllevan una necesidad de determinar qué es lo verdaderamente valioso y necesario.